Muy bien, sí, justamente por allá va. Ahora sí que la primer pregunta, porque ya nos platicaste de qué va la historia y por un lado, pues corre por un camino que habla de como una historia de terror, ¿no? Y en algún momento la obra sigue siendo terrorífica en todo momento. Sin embargo, el terror cambia, así como mencionas, en un principio pareciera un terror como sobrenatural, sobre algo que está este, afuera, un terror externo. Sin embargo, el verdadero terror lo va sufriendo el personaje en su interior, ¿no? Con estas ideas suicidas. Eh, y bueno, ahorita nos mencionas que no todo fue construido así desde un inicio. ¿Estos dos ejes existieron en su inicio o fue algo que se fue desarrollando? ¿Cómo se dio este proceso al crear esta novela? Realmente esta novela surgió de un ejercicio que hice en mis clases de literatura y escritura. Era un relato de terror. De hecho, el relato de terror es mucho más grande. En algún momento haré algo con eso, pero hablaba de toda una odisea por muchas estaciones y muchas líneas del metro en la que le pasaban muchas cosas al protagonista, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que originalmente era, pues era un fragmento de ese texto y era una historia de alguien que se queda solo en el metro y le pasan cosas y ya, o sea, realmente era, no tenía más trasfondo que eso, sino contar, de hecho la historia me parece que tenía 32 páginas, y bueno, pues así fue como participamos con esa historia en un festival y bueno, pues no, ni quedamos, ni quedamos seleccionados, nada. Y bueno, pues cuando la retomé, pues justamente en ese tiempo estaba yo leyendo El mito de Sísifo por novena vez y y bueno, pues me pareció que podíamos adaptar todo lo que ya habíamos platicado a un terror, como bien comentas, mucho más fuerte, mucho más intimista, mucho más sólido y que al final, pues, la mayoría de la gente, pues, tiene ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, me pareció que así lo podríamos terminar para ser publicada, ¿no? Entonces, pues realmente no, esos dos ejes no existieron cuando la empezamos a crear, solamente hasta que decidí publicarla, entonces, pues ya quedó como quedó. Oye, bueno, aquí es muy interesante esto que mencionas. Entonces, bueno, el festival en el que participaron fue el Pixelatl, ¿no? Ustedes no Así es. metieron la obra completa, ¿no? Nada más metieron un avance de la obra, me imagino, o cómo fue, porque justamente cuando mencionas que cuando ya decidiste publicarla, decidieron terminar la obra. ¿No estaba terminada antes o era diferente y la Sí, adaptaste? ¿Cómo fue? la historia como tal empieza o empezaba en la página 24. O sea, de la novela impresa, en la página 24 empezaba la historia, ahí era la página 1. Y nada más existía toda esa secuencia del metro hasta el final. O sea, realmente eso era lo que era la participación. Realmente era una historia completa que no tenía más pretensiones que pues, ser de miedo, ¿no? Que te quedes solo en el metro y ya. Tal como la mandamos, o sea, no mandamos un fragmento, sino en ese momento ese proyecto era así y ya, pues así fue como se fue a Pixelatl, pues era una historia completita, pero era un intento de terror nada más, así villano de quedarte solo en el metro, nada más. Así fue como la mandamos a Pixelatl. Y bueno, pues lo fácil hubiera sido, bueno, pues la publico así como estaba, ¿no? Pero pues no, la verdad es que ya cuando decidí publicarla, pues sí, ahí al revés de lo que hago en muchas de mis historias,
no toqué nada de la historia lineal que había originalmente, sino más bien metí unas cosas al principio, metí unas cosas en medio, metí unas cosas al final, pero la historia lineal ahora sí no la corté, ni fui al pasado, ni regresé al futuro, nada de eso. De hecho, esta es una de las historias en las que no uso ese recurso que siempre uso de partir las cosas, ir y venir en el tiempo, no lo usé. Y bueno, pues más bien lo que hice fue darle un sentido diferente a la hora de que la publicamos con respecto a lo que mandamos a Pixelarchy. Justamente esa era hacia donde queríamos llegar, ya que la estructura narrativa que sigue este libro, la primera vez que en particular cuando yo lo leí, pues sí fue como fue una sorpresa, ¿no? Y fue algo que separó por completo de lo que yo esperaba, ¿no? El hecho de que arrancara con estas viñetas, ¿no? Al inicio, con estos textos, más en un formato de libro ilustrado que de novela gráfica o que de cómic. Esta decisión surge, me imagino, a partir de esta como ampliación o esta reestructuración de la historia. ¿Vino de ahí o por qué? ¿Cómo fue que decidiste incluir esto a manera como de libro ilustrado y no como cómic? ¿Por qué? O sea, ya entendimos que decidiste replantear la historia, replantear algunos elementos de esta historia. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué esa decisión de hacerlo específicamente de esa forma? En este caso, Rick, pues ya había entregado el trabajo que habíamos acordado. Y bueno, pues para publicar, lo que le pedí fue algunas imágenes que tuvieran que ver con algunos textos que a mí se me habían ocurrido y que pues tenía yo pensado incluir así como quedó la novela. Entonces, yo ya no le pedí que dibujara más secuencia. O sea, la que se fue al Pixelatl es la misma que está en la novela, ya no hubo cosas nuevas. Sin embargo, y aquí pues agradezco mucho a Rick porque ya cuando la construí, cuando empecé a diseñar cómo iba a quedar, pues yo le decía, mira, quiero una imagen, güey, quiero una imagen de una chava pensando y como triste, güey. Cabrón. Ok, no, pues está bien. Y ahora quiero una imagen de un güey que está pensando. O sea, todo esto cabe mencionar que Rick no tenía ni idea. A ver, güey, ¿por qué me está pidiendo ese güey esto? Usted tranquilo. Y así, entonces, quiero una imagen de una monja, quiero una imagen de un collage por ejemplo, los collages que aparecen ahí en la novela, pues finalmente son situaciones que derivaron en textos que fueron a su vez derivados de lo que me provocó leer el mito de Sísifo, ¿no? La desesperanza que se siente al concluir que probablemente nuestra vida sea tan aburrida y vacía y entonces todo eso se lo pedí a Rick después de que ya tenía concluido lo otro, ¿no? O sea, así, o sea, y pues él no sabía, no tenía idea de lo que iba yo a hacer con eso. La verdad es que de todo la parte secuencial sí tenía un guión, pero de todo lo otro no. Entonces ahí pues la verdad es que Rick se portó muy accesible y pues me iba mandando las imágenes y yo en mi cabeza, huevo, esto así, pongo este texto acá, esto acá, y pues por eso fue que toda esa parte, esas primeras 20 páginas, pues son de esa forma, porque fue la manera en la que me pareció que podía funcionar el asunto de que al final esto resultara una reflexión del lector con respecto a todos esos temas y bueno, pues que entonces se espantara verdaderamente, ¿no? O sea, al principio, como bien dices, pues te saca de pedo porque pues ves unas viñetas, unos textos, luego empieza la historia, ¿qué pedo con esto?
Y bueno, la idea es que ya después que lo termines en su conjunto, pues todas esas preguntas que vienen al principio, pues te queden, y entonces el verdadero terror de no saber responder alguna de esas preguntas, pues es justamente lo que quería pues causar en el lector. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.